Entonces nosotros podríamos exigir, ¿no es cierto? Y decir, entonces la divergencia de A' le hacemos cero, ¿sí? Y entonces ahí básicamente podríamos decir, ¿no es cierto? Que si la divergencia de A' es cero, ¿sí? Nosotros estamos en esta condición, ¿no es cierto? Que se llama un gauge de Coulomb. Sí, y entonces, ¿no? Esta de aquí usualmente se utiliza básicamente en electrostática y magnetostática. ¿Ya? Y ahora, ¿no? Si nosotros hacemos esta condición que la divergencia de A' es cero, básicamente lo que nosotros vamos a tener, ¿no es cierto? Que esta condición de la divergencia de A' es cero significa, ¿no? Si saco la divergencia, todo esto, que el laplaciano de la función psi, ¿sí? Es igual a menos la divergencia de la función A original, ¿no? Y esto en principio es diferente de cero, ¿ya? Y entonces lo que nosotros tenemos es esta condición, es decir, una transformación gauge de Coulomb es la que el laplaciano de la función psi es igual a menos la divergencia de A. Ese es el gauge, ¿no es cierto? Esa es la transformación que nosotros necesitaríamos. Sí, y si utilizamos entonces esta condición en, en estas dos ecuaciones originales, ¿sí? Básicamente lo que nosotros tenemos es esto, ¿no? Y esta divergencia ahora es cero, ¿sí? Perdón, ya. Y esta divergencia es cero, ¿no es cierto? Esta divergencia es cero. Pues lo que nosotros vamos a tener es que el laplaciano del potencial eléctrico solamente depende de la densidad de carga. Sí, ya no hay una onda, ¿no? Entonces aquí lo que nosotros llegaríamos es a esta ecuación de aquí. Ya, y entonces, ¿no? Si el laplaciano, por ejemplo, solamente depende, si el laplaciano del potencial eléctrico solamente depende de la densidad de carga, aquí no hay un término que diga que, si por ejemplo yo digo aquí, ¿no es cierto? Aquí tengo una carga, y aquí tengo una cierta densidad de carga, ¿ya? Y aquí, ¿no es cierto? Está un punto que se encuentra, por ejemplo, a, a 100.000 años luz. ¿Sí? Entonces, ¿no? Si digo aquí tengo un marco temporal y aquí sucede una variación en la densidad de carga varía a un tiempo t, aquí no hay una ecuación de onda, ¿no es cierto? No, no podemos decir que existe una especie de ondas electromagnéticas que viajen a la velocidad de la luz, porque esta no es una ecuación de onda. Pues aquí lo que vemos es que lo que sucede aquí al tiempo t, acá, ¿no es cierto? Se ve al tiempo t. Y eso quiere decir que si aquí, por ejemplo, sucede algo al tiempo t, en principio, según la ecuación que está aquí, a 10.000 años luz yo puedo tener un potencial que inmediatamente tenga la información de lo que sucede acá al tiempo t. Entonces, en principio, esto nos daría una especie de acción a distancia. ¿Ya? Pero, ¿no es cierto? En la realidad hay que recordar que el campo eléctrico, vamos acá más bien, el campo eléctrico, ¿no es cierto? No solamente depende del potencial eléctrico, sino depende de la variación en el tiempo del potencial vectorial. Y eso quiere decir, ¿no? Que si bien tenemos este término que podríamos decir que es una acción a distancia, el campo eléctrico se define por este de acá también, ¿sí? Y entonces, ¿no? Cuando nosotros nos fijamos en el potencial vectorial, básicamente nosotros vamos a ver que el potencial vectorial sí tiene una ecuación de onda, ¿sí? Ya que aquí tiene un término que hace que, es que la información del cambio en la densidad de carga aquí vaya a velocidad de la luz y se demore 100.000 años, ¿no es cierto?, en llegar acá. Entonces aquí no hay acción a distancia y existen unas ondas electromagnéticas, ¿no es cierto?, que viajan desde la fuente hasta acá. ¿Ya? Sí. Y aquí tenemos, bueno, una especie, aquí tendríamos un término, ¿no?, que no depende, es decir, que la solución de esta ecuación está acoplada a esta. Y entonces, ¿no? Eh, como estas dos son ecuaciones acopladas, la acción a distancia, digamos, ¿no? La idea de una acción a distancia desaparece, ¿sí? Nuevamente, ¿no? Ya que la realidad que nosotros tenemos son los campos eléctricos, y hay los campos magnéticos. Y aquí, este término de aquí, ¿no es cierto? El término del potencial vectorial es el que permite
que viajen las ondas electromagnéticas a la velocidad de la luz al resolver esta ecuación de onda y la información, ¿no es cierto?, de cualquier cambio local en la densidad de carga aquí, eh, eh, viajará hasta acá, ¿no es cierto?, con ondas electromagnéticas que viajen a velocidad de la luz en el vacío. ¿Ya? ¿Estamos claros? ¿Preguntas de eso? Ahora, tenemos aquí otra ecuación. ¿Qué le pasó a esto? Tenemos aquí otra ecuación, ¿cierto? Básicamente, si nosotros sacamos la divergencia, sí, de acá, ¿no es cierto? Podríamos ver, ¿no? Que la divergencia y el laplaciano son dos operaciones que pueden conmutar. Aquí nos va a quedar, ¿no es cierto? La divergencia de A, que es cero, igual, ¿no? La derivada con respecto al tiempo y la divergencia son dos operadores que pueden conmutar también. Entonces aquí me va a quedar, ¿no? La divergencia de A, que es cero, por esta condición, estamos trabajando en este case, ¿no es cierto? Y entonces de aquí, ¿no es cierto? Esta divergencia de A es cero. ¿Sí? Por otro lado, ¿no? Si aquí digo saco la divergencia del gradiente, esto de aquí es el laplaciano, y el laplaciano del potencial es la densidad de carga eléctrica. Entonces, sacando la divergencia de este término, me va a quedar el laplaciano del potencial vectorial, o lo que es lo mismo la derivada con respecto al tiempo de la densidad de carga, y se forma esta ecuación. Sí, y entonces, ¿no? Bueno, sacando algunos factores, me va a quedar la ecuación de la continuidad. Y entonces este gauge, ¿no es cierto? Esta transformación gauge cuyo eh, laplaciano de la función psi es igual a menos la divergencia de A, sí, esta transformación gauge asegura, ¿no? Asegura que la carga se conserve a lo largo del tiempo, porque esta ecuación de continuidad lo que me asegura es que la carga no varía, ¿no es cierto? Y entonces, a pesar de tener una transformación gauge de esta forma, ¿no es cierto? Se asegura la conservación de la carga, ¿ya? Sí. Entonces, siempre vamos a tener esta condición, ¿no? Este de aquí, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un A que es cero, ¿sí? Esta se llama una transformación gauge, ¿no? ¿Sí? Y para tener la forma en la que se hace la transformación gauge, digamos, esta de aquí, ¿sí? La sacamos de acá, ¿no? El laplaciano de la función psi tiene que ser igual a menos la divergencia de A, que, bueno, en principio aquí no es cero, ¿no? Aquí deberíamos tener, bueno, alguno de estos debería ser A', ¿no? Para que no sea cero, ¿ya? Esta de manera general es diferente. La otra transformación gauge común, digamos, muy usual, es la que se llama el gauge de Lorentz, que es básicamente una transformación restringida. Y entonces, ¿no? En las transformaciones restringidas, lo que nosotros habíamos dicho es que vamos a hacer, ¿no? Esta ecuación de aquí, ¿sí? Esta ecuación de aquí, ¿no es cierto? Sean separables. Sí, y exigimos, ¿no? Que la divergencia de A más la derivada del potencial escalar con respecto al tiempo sea cero, exigimos que este término sea cero, y esto de aquí es lo que se llama un gauge de Lorentz, ¿no? Entonces, cuando tenemos esta condición de allí, ¿ya? Cuando tenemos esta condición, es lo que nosotros decimos que es un gauge de Lorentz, ¿ya? Y el gauge de Lorentz no es nada más que una transformación restringida que, ¿no es cierto?, eh, que proviene de esta identidad, suponiendo, ¿no es cierto?, que este término de aquí sea diferente de cero, ¿sí? Sea diferente de cero, ¿ya? Eso es lo que tenemos, ¿no? Entonces, en el gauge de Lorentz, lo que nos va a dar son dos ecuaciones, ¿sí? Dos ecuaciones de onda, ¿sí? Cuyas fuentes son la densidad de carga y la densidad de corriente. Y eso quiere decir, ¿no es cierto?, que una densidad de carga variable en el tiempo lo que me genera es una onda electromagnética para el potencial escalar. Lo mismo acá, ¿no es cierto? Una corriente en el tiempo
lo que me genera es un potencial vectorial que es una onda, prácticamente, no es una onda que viaja por el espacio. Entonces, en estas dos ecuaciones, primeramente están, como dice aquí, ¿no es cierto? Están desacopladas, ¿sí? Y tengo las fuentes claramente establecidas, ¿no? La carga me genera el potencial eléctrico y la corriente me genera el potencial vectorial. Y ambos, ¿no? Y ambos potenciales viajan con una velocidad de fase, que es la velocidad de la luz, el vacío. ¿Sí? Y aquí vemos, ¿no es cierto?, que esta velocidad de la luz en el vacío, o que el vacío más bien dicho, es un medio no dispersivo, ya que esta velocidad de fase no depende de la frecuencia, básicamente. Es una constante universal, ¿no? Entonces ese medio se llama no dispersivo, ¿ya? Entonces aquí lo que nosotros podríamos ver, ¿no? Es que esta operación, ¿no es cierto?, de el laplaciano menos 1 sobre c cuadrado de la derivada con respecto del tiempo, es un operador, ¿no?, que se llama el operador de Allenberg, ¿ya? Y simplemente lo que nosotros podríamos decir, ¿no es cierto?, es que estas dos ecuaciones de onda se pueden escribir así, como el operador de Allenberg del potencial eléctrico y el operador de Allenberg del potencial vectorial, y cada uno es igual a sus fuentes, ¿no? La fuente del potencial eléctrico es la carga, y la fuente del potencial vectorial es la corriente. ¿Sí? Y por otro lado, ¿no es cierto? Si nosotros sacamos, por ejemplo, el operador de Allenberg a estas ecuaciones de aquí, es decir, si nosotros sacamos el operador de Allenberg, ¿no es cierto?, a partir de las ecuaciones que están acá, ¿sí? De esta de aquí sería en este caso, ¿no? Sacamos el operador de Allenberg de esta de aquí, de esta de acá, ¿sí? O de la original, ¿no? ¿De cuál podríamos verle más fácilmente? De acá, ¿no? Sacamos el operador de Allenberg de aquí, ¿sí? Combinamos con el de acá, lo que nosotros vamos a llegar es a esta ecuación, ¿sí? Nuevamente, nos llegamos a la conservación de la carga, ¿sí? O lo que es lo mismo, sacamos el operador de Allenberg de estos dos, hacemos la resta, ¿sí? Y vamos a ver, ¿no es cierto?, esta identidad de acá. Y entonces, esta de aquí lo que me Perdón, profe, dice, una ¿no? pregunta. Dígame, Jaime. En la transformación de Gauss, que dice transformación de Gauss restringida, ¿por qué es diferente de cero? Lo que pasa es que ¿No sería eso originalmente, igual a cero? no, no, lo que pasa es que originalmente aquí tenemos dos, ¿no es cierto? Tenemos un potencial A y un potencial B, digamos, cuyos, ¿no es cierto?, cuya divergencia de A más esta constante C, voy a ponerle de la derivada de B con respecto del tiempo, es igual, ¿no?, a una función f de rt, ¿sí?, diferente de cero, ¿ya? Y tenemos, ¿no?, por otro lado, en principio tenemos un A' y un B', ¿no es cierto?, entonces tenemos, ¿no es cierto?, en cambio, un A', ¿sí?, cuya transformación gauge es diferente de cero, es más dicho, es igual a cero. Sí, entonces tengo, ¿no?, un potencial original, ¿sí?, que tiene un gauge que no es de Lorentz, que es diferente de cero, y tengo, ¿no es cierto?, y genero a partir de una transformación así, es decir, A' es igual, ¿no es cierto?, a A más el gradiente de una cierta función, sí, sí, B', ¿no es cierto?, es igual a B menos la derivada de psi con respecto del tiempo. Sí, entonces tengo estos dos Ya, listo, potenciales. muchas gracias. Ya, entonces tengo estos dos potenciales. Sí, 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 ahora sí ya tiene sentido. Sí, lo mismo acá, ¿no es cierto? Lo mismo acá. Y entonces aquí tengo, esta es una que cumpla con, esta es una transformación, este en un gauge de Coulomb. Pero, ¿no es cierto?, no necesariamente la divergencia de A es cero. Es decir, yo podría tener, por ejemplo, la divergencia de A diferente de cero, ¿no es cierto?
y construyo un A', sí, que sea igual a el A original más este gradiente de psi. Y entonces, ¿no es cierto?, exijo yo que la divergencia de A' sea cero. Sí, y para que la divergencia de A' sea cero, ¿no es cierto? Reemplazando arriba, lo que me queda es que la divergencia de A más el laplaciano de psi sea cero. Y esta es la condición que yo debería tener a mi potencial vectorial original, ¿sí? Que la divergencia de A, ¿no es cierto?, que es diferente de cero, la solución debería provenir del laplaciano de psi igual a esta cosa. Entonces ahí yo tengo la transformación psi que me genera este gauge. Sí, entonces siempre hay dos, ¿no es cierto? Uno que no está en el gauge que yo quiero, es decir, no es un gauge de Coulomb, ya no está en ese gauge, pero puedo hacer una transformación gauge que le transforme y el nuevo potencial vectorial esté en el gauge de Coulomb. Entonces no importa si trabajo con A o con A', al final, ¿no es cierto?, el campo magnético es el mismo, ya sea que trabaje con A que no está en el gauge de Coulomb, o ya sea que trabaje con A' que sí está en el gauge de Coulomb. Finalmente A no tiene una realidad física, ¿sí? En la teoría clásica, ¿no? No tiene una realidad física. Lo que tiene una realidad física es el potencial vectorial, el campo magnético, y el campo eléctrico, obviamente, ¿no? ¿Está claro? ¿Algo más? Sí, todo claro con eso. Muchas gracias. Profe, yo tengo una duda respecto Referencia. a la diapositiva anterior. Justo allí en el círculo verde, este A es la prima, ¿verdad? Eh, Porque luego saca Sí, el podríamos gradiente. ponerle, sí, aquí podríamos ponerle aquí podríamos ponerle, bueno, aquí me tocaría modificar. Bueno, aquí podríamos decir, ¿no es cierto? Claro, aquí podríamos decir dos cosas para que se entienda y sea coherente la esta, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, una divergencia de A', bueno, una divergencia de A sería, ¿no? Que es diferente de cero y obviamente una divergencia de A', cero. Sí, esas dos podríamos decir, ¿no es cierto? Y este de abajo, como dice usted, este de aquí abajo deberían ser los primas, ¿no? Los primados. Sí, eso es lo que se refiere, ¿verdad? Sí, profe, porque sí me confundí un poquito, pero ya lo he abierto. Sí, entonces hay dos siempre, ¿no? Un A que es diferente de cero, sí, y que a partir de esta divergencia calculo la función psi, que me genera una transformación gauge, pues la divergencia de A' ya es cero. Sí, Sí, profe. sí, y entonces aquí, ¿no es cierto? Todos estos B' de aquí, ya este de aquí debería ser primado, estos de aquí deberían ser primados, ¿no? Lo mismo acá, ¿no es cierto? Es decir, aquí, lo mismo aquí tengo dos, ¿no es cierto? Tal como pusimos acá, ¿ya? Tengo esta, ¿no? Sí, y estos de aquí son primados, ya, y cumplen con el gauge de Lorentz, mientras que tengo, ¿no es cierto? Uno que tiene esta condición, ¿no? Sí, que no es igual a cero, ya que es igual a una función f de dt. Ya, entonces, que no es cero, ¿no? Tal como es este de acá, que sí es cero, ya. Entonces, este es el original, ¿no? Y entonces, en función de este, que es diferente de cero, ¿verdad? Construyo el gauge restringido, sí, que me permite que al hacer esta transformación genere la prima, ¿no? Y el B', y entonces acá, estos de aquí serían los primados. Sí, lo mismo acá, ¿no es cierto? Lo mismo aquí. Bueno, estos son por cualquiera, ¿ya? Sí, lo mismo aquí, ¿no es cierto? Y lo mismo acá. Entonces, en todos estos, ¿no es cierto? En todos estos de aquí son los primados, ¿no? Sí. Y existen unos no primados que originalmente no cumplían, no estaban en el gauge de Lorentz, podían estar en cualquier gauge, ¿no? No solamente existen estos gauges, digamos, este gauge de Lorentz y este gauge de Coulomb. Yo puedo crear mi propio gauge, ¿no es cierto? Yo puedo decir un gauge cualquiera, ¿ya? Sí, cualquier función
Y de hecho, ¿no? Cualquier transformación sí me puede salir así de la imaginación. Esta función sí es una función sí válida, ¿no? Solo tiene que tener tiene que ser diferenciable, ¿no? Sí, tanto en el tiempo como en el espacio, ¿ya? Es la única condición matemática, digamos. Claro que físicamente deberíamos tener algún sentido de hacer la transformación gauge, ¿no? Pero desde el punto de vista matemático, cualquier función sí sirve como función generatriz de la transformación. Sí, llamando psi a la función que genera la transformación, ¿no? Ya, entonces ustedes pueden inventarse cualquier cosa que va a ser válida, ¿sí? Bueno, eso es lo que quería más o menos ver el día de hoy, ¿ya? Un poquito más de la teoría y vamos a continuar, si no tienen más preguntas, con un par de ejemplos, ¿ya? Continuando con la teoría del potencial, no necesariamente con las transformaciones, ¿ya? ¿Preguntas antes de pasar a los problemas? ¿No hay preguntas? Bueno, a ver, ¿cómo les fue en el deber? ¿Cómo les fue en el deber? ¿Qué salió a la final? José, cuénteme. ¿Cómo le fue? El deber, profe, el deber de la 19 y 20, ¿verdad? Este deber de aquí, pantalla. ¿Ya terminaron y entregaron eso? No lo ha subido ese, profe, si no me equivoco. Bueno, ese debe estar la semana anterior, es de la clase 24. Creo ya lo subí el día viernes, jueves mismo viernes, no me acuerdo. Bueno, será de revisar. Em, Vamos a irnos con un ejercicio, ¿no? Vamos a irnos con este ejercicio de aquí ya. Porque el otro creo que estaba de deber. De hecho, déjenme revisar. Bueno, empecemos con este ejercicio, ¿no? Y el deber de la semana anterior, el día de hoy, ¿ya? Básicamente lo que nosotros tenemos, ¿no? Es una carga puntual, ¿sí? Que se mueve con velocidad v, que es una velocidad constante, ¿ya? Y para que tenga un sentido físico, vamos a suponer que esta velocidad constante es mucho menor que la velocidad de la luz, ¿ya? Entonces, vamos a plantear las ecuaciones de los potenciales electromagnéticos de una carga puntual con movimiento uniforme, ¿ya? Y en función de la resolución, bueno, de estas ecuaciones de acá, ¿no es cierto? De estas ecuaciones de aquí, básicamente vamos a calcular el campo electromagnético de una carga en movimiento. ¿Sí? ¿Por dónde empezaríamos? ¿Por dónde empezaríamos? Supongamos que nosotros queremos, ya, digamos, queremos resolver y vamos a trabajar en uno de los dos potenciales, ¿ya? Entonces tenemos una carga en movimiento, ¿ya? Y ese movimiento es con velocidad constante, ¿no es cierto? Y quisiéramos encontrar los potenciales electromagnéticos, sí, de una carga con velocidad constante. Entonces, para encontrar esos dos potenciales tenemos que resolver estas dos ecuaciones cuando la carga, ¿no es cierto? Sí, y la corriente corresponden a una velocidad constante. ¿Cuál sería más fácil de resolver? Este en el gauge de Coulomb, ¿sí? Carga, ¿no es cierto? Una carga puntual con velocidad constante, ¿sí? Y la corriente equivalente de esa carga con velocidad constante, ¿sí? Estas dos ecuaciones acopladas.
o estas dos ecuaciones desacopladas en el gauge de Lorentz, carga con velocidad constante, ya igual la corriente de una carga con velocidad constante. ¿Cuál es más fácil de resolver? ¿Estas dos o estas dos? ¿Qué dice Camila? ¿Cuál es más fácil de resolver? Creo que sería de la de Lorentz, porque podríamos escribir tanto o sea, podemos escribir las dos ecuaciones porque tenemos tanto la corriente como la densidad. Pero acá igual, es decir, acá también tendríamos la corriente y la densidad. ¿Cuál es la ventaja de resolver sí, estas dos, ¿no es cierto? Este sistema de dos ecuaciones, que resolver estas dos. Porque están desacopladas. Ya están desacopladas, ¿no es cierto? Entonces sería una ventaja, ¿ya? Y entonces, ¿cuál sería la densidad de carga de una carga puntual en movimiento? ¿Cuál sería la densidad de carga? ¿Qué dicen? ¿Cuál es la densidad de carga? ¿Qué dice Alejandro? ¿Cuál es la densidad de carga de una carga puntual con movimiento? Mm, sí, me estaba pensando, por ejemplo, o sea, se me ocurre que es solo Q sobre tal vez algún volumen definido, o sea, que definamos para resolver. Ya. ¿Qué es la densidad de carga, Alejandro? ¿Qué me describe la densidad de La, carga? la cantidad de carga en el espacio, o sea, la relación. Ya. ¿Y dónde, digamos que este es el espacio? ¿Ya? ¿No es cierto? Y solamente hay carga aquí. Justo la carga Q está en el origen. Todo lo demás, ¿no es cierto? Cualquier otra parte no hay carga. ¿Sí? Una carga puntual en el origen. ¿Cómo sería la densidad de carga de este sistema? Me parece que entonces sería solo Q. Ya. Y la densidad de carga es Q. ¿Qué entienden ustedes? Digo, la densidad, sea una densidad de carga volumétrica, ¿no es cierto? Rho igual a Q. ¿Qué entienden por eso? ¿Qué dice? ¿Qué entiende por eso, Francisco, usted? Densidad de carga igual a Q. Que solo tenemos o sea, como no tenemos ningún volumen asociado a esta carga Q, diría yo que es solo un punto, o sea, una carga puntual, como tenemos ahí, en todo el espacio. Ya, ¿y dónde está supuestamente esa carga puntual? Porque usted tiene que solamente leer esto, ¿no es cierto? La densidad de carga, por ejemplo, es una constante por R, ¿ya? ¿Esta qué significa, por ejemplo, donde R, ¿no es cierto? Es el radio en esféricas, ¿ya? Que significa que la densidad de carga o la carga va aumentando linealmente, Ya, dependiendo del radio. y aquí, Sí, ahí nos falta el radio. ya, pero ¿dónde tiene? Sería de agregarle la delta de Dirac, ¿no es cierto? Ya, ahí nos falta una posición, ¿no es cierto? Si ustedes ven esta cosa de aquí, ¿sí? Simplemente lo que yo leo ahí, ¿no es cierto? Es que la densidad de carga es una constante y vale Q para cualquier punto del espacio. Entonces, esta densidad de carga igual a Q significaría que todo este volumen tiene la misma densidad de carga Q. Ya no es una carga puntual, porque eso es válido para cualquier X, Y, Z, R, teta, phi, en cualquier coordenada que esté. La densidad de carga volumétrica es una constante. Ya, eso es lo que significa esto, ¿no es cierto? Para que sea puntual, necesito multiplicarle por una delta de Dirac. ¿Sí? Una delta de Dirac, ¿de dónde? De función de qué es esa delta de Dirac.
Función de qué es esa delta de Dirac. De la posición. R menos R0. Ya, ¿no es cierto? R menos R, voy a ponerle Q ya, porque es la solución que he puesto, ¿no? R menos R, donde R0 o RQ es la posición de la carga Q. Sí, eso es, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa esto? Que la densidad de carga es Q solamente en la posición R igual a RQ, ¿no es cierto? Que es donde RQ es la posición de la carga Q. Y en todos los demás puntos del espacio esta es cero. Sí, la densidad de carga es cero, ¿no? Entonces, esta es la densidad de carga de una carga puntual, ¿ya? ¿Dónde RQ qué es? ¿No es cierto? ¿Dónde RQ qué es? R sub Q no es nada más que la posición de la carga Q, ¿ya? Y esto es igual, ¿no es cierto? A una posición al tiempo cero más la velocidad de la carga Q por tiempo, porque se mueve con velocidad constante. Esa sería RQ. Sí, si R0, digo, estaba en la posición cero, por ejemplo, si supongo, ¿no es cierto? Digo, elijo un sistema de coordenadas que al tiempo cero la carga estuvo en la posición cero, entonces la carga simplemente puede ser de esta forma, ¿no? Puedo elegir el sistema de coordenadas de forma que la velocidad, ¿sí? Sea igual a una velocidad v en la dirección z. Yo puedo elegir tranquilamente. Entonces, esta carga se mueve, ¿no es cierto?, con velocidad v en la dirección z, ¿sí?, con velocidad constante, y al tiempo cero estuvo en el origen. ¿Sí? Soy libre de elegir toda esa situación, ¿no? Entonces, y esta va a ser mi solución. Ya entonces planteo, ¿no es cierto?, la densidad de carga, ¿sí?, así, ¿no es cierto?, donde RQ es v por t en la dirección z, y la corriente no es nada más que la densidad de carga por la velocidad. Eso es corriente, ¿no? Densidad de carga por velocidad es corriente, ya, para cargas de movimiento, ¿no? Y entonces, si me fuese a las condiciones de los campos y quisiera resolver los campos directamente, yo debería resolver estas cuatro ecuaciones de Maxwell, ¿no? Para esta densidad de carga, ¿sí? Y para esta densidad de corriente. Ya, donde estas dos, ¿no es cierto?, no dependen de la fuente. De hecho, estas dos son las que definen el potencial, ¿sí? Y estas dos son las que dependen de las fuentes, ¿no? De la densidad de carga y la de la densidad de corriente, y la densidad de corriente de desplazamiento. Ya. Entonces, de estas dos que no dependen de la fuente, ¿no es cierto? Si recuerdan, de estas dos que no depende de la fuente, ¿sí?, es de donde se dice, ¿no? El campo eléctrico, de esta de acá, ¿no es cierto? El potencial B, el campo magnético B, más dicho, es igual al rotacional de A, y esto reemplazo acá arriba, ¿no es cierto? Me queda que todo esto de aquí es el gradiente de B. De ahí salen estas dos ecuaciones, ¿no? Las ecuaciones que relacionan los campos electromagnéticos con los potenciales electromagnéticos. Ya, de ahí sale, ¿no? Y entonces nosotros podríamos, básicamente aquí, ¿no?, en mi solución estoy haciendo lo mismo, si estoy repitiendo ese cálculo. Entonces, de aquí, ¿no es cierto?, de la divergencia de B, B es igual al rotacional de A, reemplazo B, ¿no es cierto?, acá arriba, y saco de factor común el rotacional, y queda esto, ¿no? Rotacional, todo esto es igual a cero, de donde el campo eléctrico más la derivada en el tiempo del potencial vectorial es igual a menos el gradiente de B. ¿Ya? Y de ahí puedo elegir un gauge, ¿no es cierto? Entonces digo, sea esta condición, ¿sí? Sea, por ejemplo, la divergencia de A más la derivada en el tiempo de B igual a cero. Entonces elijo el gauge de Lorentz. ¿Ya? Y entonces planteo las ecuaciones, ¿no? Ya. Planteo las ecuaciones, ¿ya? Entonces planteo las dos ecuaciones, es decir, de aquí, ¿no es cierto?, de donde estábamos viendo del gauge de Lorentz, planteo las dos ecuaciones, ¿no? Suponiendo que estoy en el gauge de Lorentz, entonces planteo las dos ecuaciones de onda igualadas a sus fuentes, ¿sí?, respectivas, ¿no? Entonces planteo esas dos ecuaciones. De hecho, hubiésemos podido partir de aquí tranquilamente, ¿ya? Entonces planteo las dos ecuaciones. Entonces aquí tengo la densidad de carga de una carga puntual, ¿sí? Y aquí tengo la densidad de corriente de una carga puntual con movimiento. Bueno, al revés, ¿cierto? Una carga puntual con movimiento y una carga puntual en una posición z variable. ¿Cómo resuelvo esto? ¿Cómo resuelvo esto? Este ejercicio en particular es más fácil de resolver, ¿no? ¿Cómo resuelvo esto? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, qué pasa en X y en Y? ¿Qué pasa en X y en Y?
¿Qué pasa con la carga en X y en Y? ¿Qué dice Mauricio? ¿Qué pasa con la carga en X y en Y? ¿Qué dice Mauricio? Bueno, es que la carga solo tiene dirección en Z y para X y para Y podríamos decir que como la carga no se mueve ahí, entonces se anula en esos puntos. Ya, es decir, la carga no se mueve. Eso es importante, ¿no? La carga no se mueve. Es decir, que para X y para Y no hay dependencia temporal. ¿Sí? En X y en Y esto está quieto, ¿no? Entonces vamos a aprovechar eso y vamos a decir, la dependencia en el tiempo está aquí. Y solamente en Z menos B por T. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un cambio de variable, ¿no? Vamos a decir, sea esta función Z, ¿no es cierto? Z griega, ¿ya? Igual a Z menos B por este Z, ¿no es cierto? Sí, no, sí. Z menos B por T, ¿ya? Y entonces hacemos el cambio de variable, ¿no? Entonces, las derivadas con respecto de Z, ¿no es cierto? Hago con respecto de mi nueva variable, sí, a partir de este cambio de variable. Y las derivadas con respecto del tiempo, ¿no es cierto? A partir de este cambio de variable es esto de acá, ¿sí? Y entonces igual, ¿no es cierto? Las segundas derivadas se puede hacer así. ¿Ya? Y puedo reemplazar entonces el laplaciano, si cualquier laplaciano, no de estos, ya básicamente no me va a quedar la segunda derivada con respecto de X, la segunda derivada con respecto de y la segunda derivada con respecto de Z, ¿no? Donde esta segunda derivada con respecto de Z menos 1 sobre C cuadrado de la segunda derivada con respecto del tiempo, si hago esta menos esta, ¿no es cierto? Me va a quedar esto, ¿ya? Con esta Z griega, ¿no? Y entonces, esta es la nueva ecuación de onda. ¿Qué tipo de ecuación de onda es esta? ¿Qué tipo de ecuación de onda es esa? ¿Qué dicen? ¿Qué tipo de ecuación de onda es esa? Vamos a electrostática, ¿no? Vamos a electrostática, ¿ya? Ustedes tienen una carga puntual fija, supongamos en el origen, ¿ya? Supongamos en el origen, ¿sí? Y entonces, esta carga fija en el origen, ¿sí? Vamos a calcular el campo eléctrico, ¿ya? Y vamos a calcularlo a partir del potencial, ¿no? Entonces ustedes dicen, divergencia de campo eléctrico, ¿no es cierto? Es igual a menos, no, más, ¿no? A 4 pi KE por la densidad de carga, que es la carga por la delta de Dirac en R, y el rotacional del campo eléctrico es igual a 0, porque la carga no está en movimiento, ¿no es cierto? Entonces de aquí, dimos campo eléctrico es igual a menos gradiente del potencial. Reemplazamos en la primera, me queda la laplaciano del potencial, es igual a menos 4 pi KE de la carga, ¿sí? Por la delta de Dirac de R. ¿Cuál es la solución de esta? ¿Cuál es la solución de esta ecuación? ¿Cuál es la 1 solución? sobre R. Ya, ya, ¿no es cierto? Bueno, aquí tenemos una constante, ¿verdad? De la carga sobre R. Sí, esa es la relación, ¿no es cierto? ¿Dónde esta ecuación de aquí? Es esta, ¿no? La segunda derivada con respecto a X, la segunda derivada con respecto a Y, segunda derivada con respecto a Z, ¿sí? Y esto es igual a menos 4 pi KE por la carga y por las delta de Dirac respectivas, ¿no? Eh, sí.
la delta X, delta Y, delta Z. Esta es la solución, ¿no es cierto? Esta de aquí es la solución, la de acá. ¿Ya? Esa es la solución, eso ustedes ya saben. Tenemos ahora esta solución, ¿ya? Esta ecuación, este planteamiento. ¿Sí? ¿Qué podríamos, por comparación, qué podríamos hacer? Esta ecuación, si ustedes se fijan, es casi esta ecuación. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia aquí, no es cierto? La diferencia principal es esta, ¿no? Voy a poner con verde acá. Y esta es la que yo tengo. Voy a ponerle prima a la actual, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Esta es la ecuación que yo tengo. ¿Sí? Esa es la ecuación que yo tengo. ¿Ya? La diferencia principal, ¿no es cierto?, radica en que aquí yo tengo este término, ¿sí? Mientras que aquí simplemente es 1, ¿ya? Y aquí obviamente es una delta de Dirac de z, ¿no es cierto? Y aquí es otra variable. Entonces no es la misma variable, ¿no? La que yo tengo aquí que acá. ¿Sí? Entonces, pero yo podría construir, ¿no es cierto? ¿A qué se parece este factor? 1 menos la velocidad de la partícula al cuadrado sobre c cuadrado. ¿Qué es este factor? ¿Qué dice Jaime? ¿Qué es este factor? Lo que me recuerda son las transformadas de Lorentz. Ya, ¿no es cierto? Se parece a las transformadas de Lorentz. Sí. Entonces vamos a aprovechar eso, ¿no? Entonces vamos a aprovechar eso y vamos a construir, ¿sí?, una función z', ya que sea la z griega sobre esta raíz, ¿no es cierto? Y entonces, ¿por qué, no es cierto? Porque esta de aquí, si la asocio con esta de acá, ¿no es cierto? Digo, esta de aquí sobre esta de acá, ¿no es cierto? Al cuadrado, me da esta z' y podría escribir este de aquí así, ¿sí? Cambiando z cambiando originalmente el z que teníamos acá arriba, con esta transformación puedo construirle como z'. ¿Ya? Ahora, aquí tengo una delta de Dirac que me va a quedar, ¿no es cierto? Ya no de z, si despejo el z, ¿sí? El z griego es z' por esta raíz, y ahí me queda esto, ¿no? Ya. Ahora, ¿qué es la delta de Dirac de z' por esta raíz? Ya si ustedes recuerdan, ¿no es cierto? La derivada de z bueno, de una función, ¿no es cierto? Por una constante, es 1 sobre la constante de la derivada de esta cosa. ¿Sí? De hecho, el módulo de esta constante, ¿no? Que es positiva en este caso, porque la raíz se define como positiva aquí, ¿ya? Entonces, esta es la delta esta es la delta de Dirac, ¿ya? De una constante por la función, ¿no? Por z', ¿ya? Y entonces, esta de aquí tiene que tener la misma solución, ¿sí?, que esta de acá. ¿Ya? Tiene que ser exactamente la misma solución. ¿Sí? Donde R es obviamente el módulo de X, Y y Z. ¿Sí? Donde R, ¿no es cierto? No es nada más que la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. Y entonces yo puedo encontrar y decir, el potencial eléctrico que proviene de esta solución. Sí, bueno, aquí estoy trabajando por si acaso en el gauge de Coulomb, ¿no? Aquí K es igual a 1, ¿ya? Por eso que no aparece K, ¿no? Entonces, en esta solución me queda, ¿no?, que el potencial eléctrico, ¿sí?, es una función, ¿no es cierto?, de X, Y y Z', donde Z' es esta cosa, ¿sí?, de la carga, ¿no es cierto?, sobre R, que es X cuadrado más Y cuadrado más Z' al cuadrado, que es esta cosa,
¿sí? Multiplicado por 1 sobre este factor, que es el gamma, ¿no? Definiendo el gamma así y el beta, B sobre C. Y entonces, esta es el potencial eléctrico de una carga puntual con velocidad V. De hecho, como ustedes ven aquí, aparecen las típicas bueno, el gamma de la transformación de Lorentz, ¿no? Naturalmente, ya aparece naturalmente, ¿ya? ¿Está claro? ¿Preguntas? Profe, eso que está ahí escrito en verde, esa es una propiedad de la delta de Dirac. La delta de Dirac de una constante por la función θ en este caso, ¿no? Es nada más que 1 sobre módulo de la constante por la delta de Dirac de z. Una propiedad. Ya, ya, profe. ¿Sí? Ya. ¿Qué va a pasar para el potencial vectorial? Sí, ¿qué va a pasar para el potencial vectorial, no? Si nosotros recordamos las ecuaciones del potencial vectorial, nosotros habíamos dicho, ¿no? Básicamente recordemos electrostática, ¿ya? Yo tengo aquí una corriente, ¿no es cierto? Que venga hacia acá, digamos, aquí tengo esta corriente, ¿sí? Entonces lo que nosotros teníamos, ¿no? Es que la solución del potencial vectorial, ustedes recuerdan, era, por ejemplo, mu sub 0 sobre 4pi de la integral de j de r' sobre r menos r', la integral en r', ¿no? Para el potencial vectorial evaluado en r. Ya. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos, no? Que A tiene la dirección de J. Sí, es decir, si sacamos la diferencial de aquí, en vez de integrar, le digo, el diferencial de A tiene la diferencial de J, tiene la dirección de J, ¿ya? Y está modificada, está escalada con la distancia. Y entonces, ¿no? Si J tiene esta dirección, ¿sí? En un punto cualquiera, ya, en un punto cualquiera, ¿no es cierto? Yo voy a ver que el diferencial de A tiene la misma dirección. ¿Ya? Este va a ser el diferencial de A, que tiene la misma dirección de J. Sí, eso es lo que nosotros habíamos visto, ¿no? En magneto, bueno, ustedes de hecho habían visto en magnetostática, y aquí revisamos algo, ¿no? Alguna vez en algún ejercicio. Si hacemos eso, entonces A debe tener la dirección del movimiento de la carga, es decir, debe tenerla como la única componente de A debe ser la componente en Z. Sí, y por ¿dónde estoy? Como esta ecuación, ¿no es cierto? Entonces, esta ecuación lo que me va a dar es que para AX, y recuerden, ¿no? Esta es una ecuación vectorial, ¿ya? Y esta ecuación de aquí lo que me va a decir es que laplaciano de AX menos, ¿no es cierto? 1 sobre C cuadrado de la derivada de AX con respecto del tiempo es 0, porque no tiene componente, esta cosa no tiene componente en X. ¿Sí? Lo mismo, ¿no es cierto?, para la componente en Y. ¿Sí? El laplaciano de AY también 0. ¿Sí? Y la solución de aquí es AX igual a 0 y AY igual a 0. Eso es lo que estoy diciendo, ¿ya? Porque no tienen fuentes. ¿Sí? Entonces la solución que propongo, ¿no es cierto?, es la solución nula. No es la única solución, pero como no hay fuentes, entonces, como no hay fuentes en X y en Y, no hay ondas en X y en Y. Simplemente eso es lo que se está proponiendo, ¿no? Y la única solución diferente de 0 es la de Z. ¿Sí? Y la de Z, ¿no es cierto?, les queda esto. ¿Sí? Igual a menos 4πc de la carga, la velocidad, por delta X, delta Y y delta Z. ¿Sí? Delta Z menos, ¿cómo le digo? Delta Z menos B por T. Esa es la única. Entonces, esta es la única que tiene solución. Y a X y a Y se supone que es la solución nula, ¿no? Simplemente comparando con magnetostática, donde la dirección de la corriente me daba la dirección de A. Entonces, si la corriente está en Z, A solamente debe tener componente en Z. Ya.
Entonces se propone eso, ¿no? Y esta es la única ecuación que tengo que resolver. ¿Sí? Y esta ecuación es, es idéntica a esta ecuación, ¿no es cierto? A esta ecuación. ¿Sí? Entonces la solución en Z de aquí es la misma que la solución del potencial porque tiene matemáticamente la misma forma y va a ser exactamente de esta forma, excepto que en vez de carga aquí es carga por velocidad. Y entonces ponemos eso, ¿no? Entonces me queda carga por velocidad y ahí me queda esto. Ya me queda esto, ¿no? Entonces resulta que esto de aquí, ¿no es cierto? Es carga por la velocidad sobre este C de aquí, ¿sí? Entonces la velocidad sobre C, ¿no es cierto? Es beta y me da esto, ¿ya? Y si agrupo, ¿no? Lo que es el potencial que era carga por gamma sobre la raíz, me queda que la relación entre el potencial vectorial y el potencial escalar es este beta vectorial, que es la velocidad de la carga sobre C, y este es entonces el potencial vectorial. ¿No? Entonces ya tengo el potencial vectorial y el potencial escalar, ¿no? Ya tengo los dos. Y entonces el potencial vectorial tiene la dirección de la velocidad, tal como más o menos se espera, digamos, ¿ya? Y el potencial escalar, ¿no es cierto? Es todo esto, ¿no? Todo esto. Esto es B, ¿ya? Y de ahí naturalmente tendríamos que calcular la segunda parte, ¿no? Que es el campo eléctrico y el campo magnético. Bueno, sí, sí, simplemente matemático, ¿no? Porque ahí sí solamente hay que calcular el gradiente y la derivada temporal. Sí, se calcula el gradiente, ¿no es cierto? Y, y nos da esto, ¿no? El gradiente nos da la derivada con respecto de x, de y y de z de manera común y corriente, si se deriva y nos da estas componentes, y la derivada temporal, ¿no es cierto? De este de aquí, bueno, derivan con respecto al tiempo y le da esto, ¿no? Agrupan, suman, restan, todo eso y me da esta cosa. ¿Qué forma tiene el campo eléctrico según lo que ustedes ven allí? Vamos otra vez acá, ¿no es cierto? Vamos acá, ¿ya? Resuelven esto, sí, y encuentran un potencial vectorial, un potencial escalar, ¿ya? Y entonces, ¿no es cierto? Ustedes dicen, déjenme pasar. Ya, tenemos eso, ¿no? Entonces, ustedes dicen, tengo eso de allí, y el potencial, ¿no es cierto? Las superficies equipotenciales son esferas. Esa es, ¿no? Pongamos. Esta es una superficie equipotencial, ¿ya? Esa es la superficie equipotencial en donde el potencial R, bueno, esto no es tiempo, solamente R, es una constante, ¿sí? Y el campo eléctrico es obviamente radial. Tiene la misma forma en todas las direcciones, ¿no? El mismo tamaño, porque es el mismo gradiente en todas las direcciones. Ya, eso porque es así, ¿no es cierto? Eso porque el potencial de R es igual a la carga sobre R. Sí, y el campo eléctrico es entonces radial, ¿no es cierto? Así. Ya, por eso, ¿no? ¿Qué pasa en este caso? Y este es el campo eléctrico. Ya, ¿qué pasa en este caso si este es el campo eléctrico? O si este es el potencial. ¿Cómo son las superficies equipotenciales aquí? ¿Son esferas? ¿Quién me dice? ¿Quién se imagina cómo son las superficies equipotenciales? Bien.
¿Qué va a pasar Mm, si esto, ¿no es cierto?, que está en verde igualan a una constante? ¿Sí? Igualan esto, me dicen voy a hallar las superficies equipotenciales, entonces igual esto a una constante, les queda esto. Igual a una constante, ya, voy a ponerle una constante, ya, e cuadrado. ¿Qué forma geométrica es esta? ¿Qué forma geométrica es esa? Es una esfera desplazada en Z. Ya es una esfera desplazada en Z, ¿no? Entonces, para un tiempo dado, ¿no es cierto? Sea si B por T igual a Z sub 0, ¿sí? Esto es, ¿no es cierto? X cuadrado más Y cuadrado más gamma cuadrado por Z menos Z sub 0 cuadrado igual a C cuadrado. Ya es una esfera desplazada en Z, ¿no? Donde el desplazamiento depende del tiempo. ¿Ya? ¿Qué le hace el gamma? ¿Gamma qué es? ¿Menor o mayor que 1? Recuerden, ¿qué es el gamma? ¿Menor o mayor que 1? Gamma es mayor que 1, ¿no? ¿Qué es el gamma? ¿Qué hace el gamma a la esfera? Supongan Z0 La igual a está 0. alargando en Z. ¿Cómo? Perdón. La está alargando a Z. La está alargando a Z. Sería más o menos como una especie de elipsoide. Ya, le está deformando en Z, ¿no es cierto? Sí. Entonces, si gamma es mayor a 1 para que sea igual a una constante, por ejemplo, vamos acá, ¿no es cierto? Digo, igual a esta cosa, ¿ya? Entonces, las superficies equipotenciales ya no son así, ¿sí? Sino que se va a deformar en Z, ¿ya? Su compañero dice, se alarga en Z. Si se alarga en Z o si se acorta en Z, o por el momento me da igual, ¿sí? Lo que yo sé es entonces que si se alarga en Z, ¿no es cierto? Aquí está la carga puntual, por ejemplo, al tiempo 0. Entonces, si se alarga en Z, esta es la superficie equipotencial, ¿sí? O si se acorta en Z, me da lo mismo, ¿no? Puede ser una esfera o oblata o prolata, me da lo mismo, pero es deformada en Z, es la superficie equipotencial. ¿El campo eléctrico seguirá siendo radial? Si en el campo eléctrico sigue siendo radial, sigue siendo así. ya no. No, ya no es radial. Ya, entonces, bueno, puede, ¿no es cierto?, dejar de ser radial, ¿ya? Dejaría de ser radial, ¿no? Sí, dejaría de ser radial, ¿ya? Bueno, entonces, eh, igualamos a esta cosa, ¿no? Entonces, igualamos a una constante esto, ¿ya? Entonces digo x cuadrado más y cuadrado, ¿no es cierto?, más gamma cuadrado, ¿sí? Es esta cosa, ¿no es cierto? Entonces puedo formar este z cuadrado, ¿sí? Bueno, ¿no? Y puedo hacer puedo sacar este factor común, ya puedo hacer esto de acá, ¿no es cierto? Y puedo sacar este radio al cuadrado, ¿sí? Puedo sacar ese radio cuadrado, ¿no? Y lo que me va a dar es, bueno, sacando ese radio cuadrado, donde el radio al cuadrado no es nada más que la distancia entre la posición donde voy a calcular el campo y la posición de la carga cual tiempo t, es decir esto, ¿no? Yo tengo el eje Z, ya, la carga Q, ¿cierto? A diferentes tiempos. ¿Ya? Entonces, este es el tiempo 0, este es el tiempo 1, ¿no es cierto? Y este es el tiempo 2. ¿Ya?
Y obviamente tengo una posición, ¿no es cierto? Voy a decir, esta es esta de aquí, ¿no es cierto? Es mi posición. ¿Sí? Hacemos el tiempo. Para que Ya, y esta es mi posición, ¿no es cierto? Donde voy a calcular el campo. Entonces digo, aquí está el campo, ¿no es cierto? Y acá tengo una posición relativa, ¿ya? Entonces, esta es la posición fija donde en este punto P me interesa calcular el campo, ¿ya? Y entonces tengo una posición relativa entre el punto P y la posición de la carga. Pero esa posición relativa es variable, ¿sí? Esta es la posición relativa R, ¿ya? Al tiempo T1, ¿sí? Y esta es la posición relativa R, ¿sí? Al tiempo T2. ¿Ya? Entonces, esa es la posición relativa R, ¿ya? ¿Cómo es el campo eléctrico? ¿Cómo es el campo eléctrico estático? ¿Y cómo es el campo eléctrico estático, no? Si la carga está aquí, ¿ya? El campo sale radialmente. Si la carga está acá, el campo sale radialmente. Sí, eso quiere decir, ¿no es cierto? Vamos a cambiarle esto. Eso quiere decir, ¿no? Que al tiempo T1, el campo eléctrico debería estar en esta dirección. Este debería ser, si es que mantenemos las condiciones electrostáticas, ¿no? Este debería ser el campo eléctrico al tiempo T1, ya que la carga Q al tiempo T1, ¿sí? Está aquí, y entonces el campo eléctrico debe ser radial. ¿Ya? Al tiempo T2, en este punto, ¿no es cierto? La carga está aquí, y el campo debería ser radial. La pregunta es, y este es el campo, ¿no es cierto? Al tiempo, desde el campo al tiempo T2. ¿Ya? La pregunta es, ¿el campo sigue siendo radial? ¿Tiene que ser radial siempre? ¿El campo es radial? Entonces, ¿no? Operando así, ¿sí? Operando así, ¿no es cierto? Este denominador ya se puede trabajar, y encontrar esto. ¿Sí? Donde el seno de teta es el ángulo teta, ¿no? Entre el eje Z, que es donde se mueve la carga, y el punto donde estoy calculando el campo, ¿ya? Este es este denominador, ¿sí? Al cuadrado, ¿no? ¿Ya? De lo que ven aquí, ¿sí? El campo sigue siendo radial, vamos a ver, ¿no? Tiene que ser radial, ¿qué dicen? ¿Tiene que ser radial o no? ¿Qué dice Alejandro? ¿Tiene que ser radial el campo? O sea, me parece que debería ser, eh, se fue la palabra, como que perpendicular a la superficie equipotencial. O sea, Ya, ser ra- radial, pero a esa superficie. No sé cómo explicar. ya. Ok, vamos a ver. ¿Cómo llega la información acá de que la carga se ha movido? ¿Cómo llega? ¿Cómo llega la información acá a este punto de que la carga Q se ha movido acá? Con la dirección del campo. ¿Y cómo con la dirección de campo? Es decir, físicamente, ¿cómo llega? Vamos a mis ecuaciones. Físicamente, ¿cómo llega esa información? Vamos aquí en este case, ¿cierto? Aquí están mis ecuaciones. La carga, ¿no es cierto? La densidad de carga se mueve, ¿sí? Y la corriente, bueno, y se genera una corriente, ¿no? Entonces, carga en movimiento genera carga y corriente. ¿Cómo llega la información desde la fuente
hasta otro punto diferente. ¿Cómo llega? ¿Quién me contesta? Camila, ¿qué dice usted? Mediante el campo. No, Es decir, ¿cómo llega la información del campo? Es mediante el campo, ¿no? Eso es redundante. ¿Cómo llega? ¿Quién manda esa información? ¿Cómo se mueve? ¿Con qué velocidad se mueve? Mediante ondas, profe. Mediante ondas. ¿Qué ondas? Las electromagnéticas. Ya. Entonces, mediante ondas electromagnéticas, ¿cierto? Porque las ondas electromagnéticas son las que viajan desde la fuente para acá. Eso quiere decir que aquí van a viajar ondas electromagnéticas, ¿no es cierto? Informando que la carga se ha movido. Ya. La carga se mueve con velocidad v. ¿Sí? La carga aquí se mueve, pongámosle con rojo, con velocidad v. ¿Ya? Las ondas se mueven con velocidad de la luz. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿qué condiciones exigiríamos para que la carga, para que el campo sea radial justo en este punto? ¿Sí? ¿Qué pasaría si el punto está más lejos? ¿Sigue siendo radial? ¿Qué dice? Si el punto está más lejos, ¿sigue siendo radial? ¿Qué dicen? ¿Qué va a pasar con las ondas electromagnéticas, ¿no es cierto? Cuando la carga está en el origen, ¿sí? Cuando la carga está aquí, ¿no es cierto? Al tiempo cero, esta carga manda ondas electromagnéticas en todas las direcciones, ¿sí? Informando que está ahí. ¿Ya? En un punto muy lejano, súper lejano, ¿sí? ¿Qué tiempo se van a demorar estas ondas en llegar a este punto? ¿Sí? ¿Qué tiempo se van a demorar, ¿no es cierto? Entonces, en llegar a este punto se demoran más, ¿no es cierto?, que en llegar a este, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en llegar al punto 1 es muy rápido, en llegar al punto 2 es muy lento. ¿Sí? ¿Estamos claros primero en eso? Las ondas se mueven a velocidad finita, que es la velocidad de la luz. Es inmensa, pero es finita. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Es exactamente lo mismo, ¿no es cierto?, que cuando ustedes están viendo pasar un avión supersónico. Ustedes, el avión está aquí, ¿cierto? Pero el sonido que a ustedes les llega desde acá. ¿Por qué, no es cierto? Porque ustedes que están aquí oyendo, ¿ya? El sonido, ¿no es cierto?, sale, ¿sí? Y este viaja a una velocidad mucho mayor que la velocidad de el sonido en el aire, ¿no es cierto? ¿Sí? Y entonces este de aquí se mueve, ¿ya? Y el sonido recién les llega. Entonces a ustedes les llega el sonido desde un punto en el cual no está el avión porque el avión ya salió de ese sitio. ¿Sí? Y esto se llama un retardo. ¿Ya? Porque ustedes, ¿no es cierto?, no oyen lo que está pasando ahorita, ¿sí? Sino que oyen lo que pasó hace un tiempo, ¿no? ¿Y hace qué tiempo? Hace el tiempo, ¿no es cierto? Un tiempo anterior a este de aquí, que es la distancia, ¿ya? Dividido para la velocidad, en este caso, del sonido en el aire. Este es el tiempo de retardo que ustedes tienen. ¿Ya? Y entonces las cosas, ¿no es cierto? El sonido se crea aquí y va a viajar en todas las direcciones y va a viajar a 340 metros por segundo.
Si esta velocidad fuera más lenta, el retardo sería más notorio. ¿Ya? Entonces, este es un retardo importante para ustedes en la transmisión de información. ¿Ya? Entonces, ¿no? Si nos vamos a eso, ¿sí? Cuando la carga esté en un cierto punto, va a emitir ondas. Cuando llegue aquí, ¿no es cierto? La carga no va a estar ahí necesariamente, va a estar en otro punto. ¿Sí? Entonces, cuando la onda electromagnética llegue acá, repito, ¿no? La carga ya no está aquí, porque la carga ya se movió. Entonces, la carga se mueve, las ondas electromagnéticas se mueven. La carga se mueve con velocidad v, las ondas electromagnéticas se mueven con velocidad de la luz. Entonces, la velocidad de la luz demora un tiempo en venir acá, y en ese tiempo la carga se mueve una cierta distancia. ¿Sí? Y no necesariamente tiene que ser radial. ¿Ya? Entonces, ¿no? El hecho de que sea radial ya bueno, ya vamos a ver, ¿no? Entonces, esta es la forma, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos ya matemáticamente. Si se reemplaza eso aquí, ¿sí? Lo que nosotros vamos a poder es ver esto, ¿sí? Entonces, ¿no? En esta ecuación, ¿sí? Lo que nosotros vemos es que el campo eléctrico tiene dirección radial, ¿sí? Tiene dirección radial, pero su magnitud no es idéntica en todas las direcciones. No es como antes, ¿no? R sobre R cubo. Sí, ya no es, ¿no es cierto? Sino que está afectada por este factor de aquí. Entonces, este factor de aquí, ¿no es cierto? Me dice que el campo electromagnético tiene diferente forma dependiendo de cómo sea la velocidad. ¿Ya? ¿Dónde es más intenso el campo eléctrico? ¿En la dirección de v de movimiento de la carga o en la dirección ortogonal a la carga, debido a recuerden el ángulo θ, ¿no? Es el ángulo que forma con la dirección de movimiento de la carga? ¿Dónde es más intenso el campo eléctrico? ¿Cuando θ es 0 o cuando θ es 90 grados? Cuando teta es pi medios. Ya, cuando θ es 90 grados, ¿no es cierto? Esto vale esto, ¿no es cierto? Seno de θ es 1, entonces esto vale 1 y esto vale q sobre r por r cubo, ¿no es cierto? Y cuando θ es 0, ¿sí? Esto vale este factor por 1 menos beta cuadrado. Es decir, este factor es menos que 1. ¿Ya? Entonces, ¿no? Entonces, si yo cojo una esfera, ¿sí? Si yo cojo, veamos eso. Vamos a poner primero. Si yo cojo una esfera al mismo radio, y a la misma distancia, ¿no es cierto? Y esto moviéndose a la velocidad v, el campo eléctrico en la velocidad v tiene este tamaño, ¿no es cierto? Sí, es más pequeñito porque está afectado cuando θ es 90 grados, ¿sí? Este de aquí se hace 1, ¿sí? θ es pi medios, ¿no? Perdón, θ es 0. ¿Ya? Y entonces, como ustedes ven, este factor es menor que 1. Sí, por lo tanto, el campo eléctrico cuando θ es 0 es pequeño, ¿no? Es menor que 1. ¿Sí? Cuando θ es pi medios, en cambio, todo este término se hace más grande. Entonces, el campo eléctrico en la dirección de movimiento es más pequeño, ¿sí? Y ortogonal al movimiento es más grande. Eso es lo que vamos a ver, ¿no? Entonces, ya no es, ¿sí? Ya no es, como se dice, uniforme, ¿no? Sobre toda la superficie esférica alrededor de la carga. Pero sigue siendo radial. Sí, sigue siendo radial. A pesar de que dijimos que no necesariamente es radial, en este caso ya vamos a ver si es radial. ¿Ya? Por otro lado, ¿no? Si queremos que los campos sean iguales, es decir, si queremos que la magnitud del campo eléctrico sea la misma, igualamos esto a una constante y vemos qué condiciones debe tener. Tengo esta identidad, ¿no es cierto? Tengo este módulo igual a una constante y despejo el radio. Y resulta que el radio es una forma así. Ya el radio depende de este ángulo θ, ¿no? Grafico eso, ¿sí?
Grafico eso a la superficie equipotencial y me da esto. ¿Sí? Entonces, para una carga que se mueve hacia la derecha, esta es la forma que debe tener el elipsoide que había dicho su compañero para que sea el mismo campo, campo electromagnético. Ya, entonces esta es, ¿no es cierto? En estos puntos de aquí se tiene la misma magnitud del campo eléctrico. Se tiene la misma magnitud del campo eléctrico. Y en todos estos, sí, el campo eléctrico es radial. Sí, en todos estos el campo eléctrico va a ser radial. Sí, en todos el campo eléctrico es radial, ¿ok? Ya. Sí, Profe, dígame. esta solución tiene en cuenta las ondas atrasadas, por así decirlo, que vienen del movimiento. Sí, sino que en las ondas atrasadas hay una relación casual, ¿sí? Hay una relación casual, ¿no es cierto? Porque la carga se mueve a una velocidad v y bueno, la carga se mueve a una velocidad v, ¿sí? Y se mueve una distancia tanto. Entonces, por ejemplo, digo, en este punto de aquí, ¿ya? En este punto de aquí, ¿sí? La carga está aquí y queremos el campo eléctrico acá, ¿sí? Entonces, para que llegue el campo eléctrico acá, requiere un tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que digo? Por ejemplo, digo, para que este campo eléctrico llegue acá, ¿sí? Este campo eléctrico no salió cuando la carga está aquí. No sé si me hago entender. Para este campo eléctrico, ¿sí? Para que llegue a este punto, la carga estuvo acá. Acá estuvo la carga en un tiempo -1. Entonces, cuando la carga estuvo aquí, salió la información de aquí y llegó acá y generó este campo que está en, en morado, digamos. Y entonces, la carga, ¿no es cierto?, generó aquí el campo y generó este campo en morado. Es decir, si ustedes ven desde aquí, ¿no es cierto?, hasta acá, ¿ya? El campo eléctrico no es radial, porque si fuera radial debería venir en esta dirección. Entonces, cuando la carga estuvo aquí, sí, generó este campo eléctrico morado. ¿Ya? Pero, ¿no es cierto? Mientras esto de aquí se mueve con velocidad de la luz para acá, esta carga se mueve con velocidad v para acá. Y entonces, cuando la velocidad de la luz llega acá, ¿sí? La carga llega acá, es decir, ¿no es cierto? ¿Sí? La velocidad de la luz ya llega a c por delta t y la velocidad de luz llega hasta acá, ¿sí? Y en ese delta t, la carga se mueve v por delta t y llega acá. Y entonces, la carga se mueve acá, la velocidad de la luz llega acá y genera este campo morado. Y este campo morado, si extrapolan una línea, justo coincide la posición donde está la carga. Y es casual, ¿sí? Y esa casualidad se da solamente por la que la velocidad es constante, ¿sí? Entonces, cuando la velocidad es constante, aparentemente el campo siempre es radial. Es decir, para una carga al tiempo t, en ese mismo tiempo veo el campo eléctrico acá. Sí, pero hay que recordarnos que este campo eléctrico no es generado por la carga en el tiempo actual, sino es generado por una carga en un tiempo anterior que generó este campo eléctrico. Entonces, este campo eléctrico morado al tiempo t1, ¿sí? Donde la carga está acá, fue generado por la carga al tiempo t-1. No sé si me hago entender. Sí, y eso se ve del análisis de aquí. No sé si tengo hecho, ¿no? Y eso se ve del análisis de aquí. Ya, si ustedes dicen, ¿no es cierto? ¿Cuánto se mueve la carga? ¿Sí? En un tiempo delta t y cuánto se mueve la velocidad de la luz, ustedes van a ver justamente esto, ¿no? Que la carga, ¿sí? Que la carga, por ejemplo, se mueve esta distancia que es v por delta t, ¿ya? Y la luz, ¿no es cierto? Se mueve una distancia t por delta t, ¿sí? Y cuando hacen esa relación, esta de aquí con esta de acá es una relación radial. Si calculan el campo, es justo radial. Este es el campo eléctrico, ¿sí? Ya, eso se puede demostrar, ¿no? Eso, hay un ejercicio en Griffiths que les pide demostrar eso, ¿ya? Entonces es una relación casual.
¿sí? Pero realmente, ¿no es cierto? El campo eléctrico aquí, ¿sí? Fue generado por la carga al tiempo cero, no al tiempo uno. ¿Sí? Entonces el campo eléctrico, ¿no es cierto? Al tiempo uno fue generado por la carga al tiempo cero. ¿Sí? Porque la carga cuando estuvo aquí generó una onda electromagnética y generó este campo en esta dirección. Pero mientras la onda electromagnética se mueve para acá, la carga se mueve para acá, y si ustedes hacen las relaciones de tiempo van a ver que justo este campo eléctrico coincide con la dirección justo para acá. Es fácil demostrar eso, ¿sí? Solamente es triangulito que hay que demostrar. ¿Ya? Y Profe, eso, perdón, y eso está aquí. Está demostrado aquí, ¿no? En esta forma que está acá, ¿ya? Dígame, Francisco, creo que. no, yo era, Dígame, profe. ¿Y José. si la velocidad de la carga se acerca a la velocidad de la luz? No importa. De hecho, no importa. ¿Sí? Esta es una solución, digamos, para, para velocidad constante cualquiera menor que la velocidad de la luz. Inclusive ultra relativista, inclusive cuando la velocidad es igual o cercana a la de la luz. Sí. Entonces, esta es la forma, ¿no? Entonces, dos figuras importantes, ¿no? El campo eléctrico ya no tiene esta forma que es una esfera, digamos, tiene el mismo valor en todas las direcciones, sino que se tiene más campo eléctrico en la dirección ortogonal a la velocidad de movimiento. Y esto se llama radiación, ¿no? Tiene más radiación en una dirección que en otra, ¿ya? Entonces aquí tengo más campo eléctrico aquí, ¿sí? Que lo que tengo en la dirección de la velocidad de movimiento. El campo eléctrico acá es mucho más intenso, ¿sí? Por un lado, ¿no? Por otro lado, si calculo el campo magnético, si calculo la rotación del campo magnético, me da esto, ¿no es cierto? Y esto de aquí, bueno, ustedes pueden ver que es del módulo del campo eléctrico, por C, se puede demostrar que es esta ecuación. ¿Ya? Y entonces el campo eléctrico es básicamente la velocidad de la carga cruza el campo eléctrico, ¿no es cierto? Bueno, en este caso sobre la velocidad de la luz, porque estamos en el sistema gaussiano. Y entonces, ¿no es cierto? El campo magnético es así, ¿sí? Entonces se genera un campo magnético que circula, ¿sí? Que circula alrededor de la carga, ¿no? ¿Ya? Y si se calcula el vector de Poynting, es decir, el flujo de energía que genera esta carga que está radiando, porque se están, bueno, este flujo, ¿no? Bueno, en este caso no hay radiación porque no hay aceleración, pero si genera este flujo del campo electromagnético, ¿no es cierto? Se tiene esto y se tiene eso de allí. Ya. Y entonces, el flujo del campo electromagnético tiene esto, ¿no? Tiene esta resta, ¿ya? ¿Sí? Tiene esta resta, ¿no? Entonces, tiene una cierta cantidad de flujo en la dirección de la velocidad, ¿no es cierto? Sí. Y obviamente restado de este, ¿no? De este de aquí. No tengo una gráfica de esa ni una forma de verla, pero esta se le podría ver a cuánto es igual, ¿no? ¿Cuál es el flujo, sí? Y entonces ustedes tienen básicamente que la carga está por aquí, ¿sí? La carga está ahí, ¿ya? Y entonces ustedes tienen, ¿no es cierto? Un campo eléctrico, ¿ya? Un campo magnético. Y entonces aquí estaría el campo eléctrico, ¿no? Estaría el campo magnético. Naturalmente, para acá está el vector de Poynting. Y eso es lo que tienen, ¿no? Entonces, esto sería interesante, por ejemplo, este vector de Poynting sería interesante si ustedes hacen, por decirles, una esfera, ¿no es cierto?, que rodea la carga puntual, ¿sí? Que rodea la carga puntual, ver cuánta radiación y cuánta radiación existe a través de esta esfera y ver si realmente esta carga pierde energía, ¿no? Y si esta carga radia energía. La pregunta sería,
De acuerdo a esto, ¿la carga pierde energía en forma de radiación electromagnética? ¿Quién me dice? ¿Qué dice Mauricio? ¿La carga pierde energía en forma de radiación electromagnética? Fuera de esas ecuaciones, solo váyase al concepto. ¿La carga pierde energía? ¿Qué dice Mauricio? No, no pienso que pierda energía ¿Por qué? porque únicamente al moverse, o sea, sí va variando el campo eléctrico y magnético, pero no es como para que pierda energía. ¿Por qué? La respuesta está bien, pero ¿por qué? Puesto que la variación del campo eléctrico va a generar el campo magnético y entonces esto va a estar así como que cambiando, pero no va a perderse en sí la energía total. O sea, ¿qué debería pasar si pierde energía? ¿Qué debería pasar? ¿Qué debería pasar si la carga perdería La energía? velocidad no sería constante. La velocidad no sería constante. ¿Sí? Entonces, ¿qué debe pasar? ¿Ya? Esta carga genera campo electromagnético en todo el universo, ¿ya? Pero no pierde energía, ¿no? Porque se lleva este campo electromagnético a donde vaya. Entonces, este flujo del vector de Poynting, ¿sí? No es un flujo que sea de radiación, que se vaya a perder al infinito, ya no genera un flujo que pierda al infinito, y eso pueden ustedes calcular y demostrar eso, ¿no? Ya entonces, si perdería, quisiera decir, ¿no es cierto?, que esta velocidad de la carga B debería depender del tiempo y debería ir disminuyendo, porque la única fuente de energía que tiene es la energía cinética. ¿Sí? Entonces la energía cinética debería desaparecer, ¿no es cierto?, que es energía mecánica, y se acuerdan el vector de Poynting, ¿no es cierto?, el flujo. Entonces la variación de energía mecánica debería ser igual al flujo del vector de Poynting. ¿Ya? Bueno, eso, ¿no? Sí, nosotros podríamos cambiarnos a un sistema de referencia inercial que se mueva con la velocidad, con la carga. Y entonces, como la carga se mueve con velocidad constante, ¿no es cierto? Si nos cambiamos de sistema de referencia, nosotros llegaríamos a esto, ¿no es cierto? A la electrostática, ¿ya? Y entonces, ¿no? Nosotros podríamos ver que si, por ejemplo, hacemos, ¿no es cierto?, la transformación de Galileo, debería darnos esto. ¿Sí? Es decir, ¿no? Desde el sistema que se mueve con la carga, cuando hago una transformación de Galileo, me debería dar esto, ¿sí? Que no es lo mismo que lo que nosotros tenemos, ¿sí? No es lo mismo, ¿no? Esto es lo que nosotros tenemos. Ya, si bien el denominador es igual, el numerador no, ¿no es cierto? Entonces la carga se está multiplicando por gamma. Pues, ¿qué es lo que sacamos de ahí, no? Dos cosas, ¿ya? Las transformaciones de Galileo no funcionan aquí. Es decir, que las ecuaciones de Maxwell, ¿no es cierto?, no cumplen la relatividad de Galileo, ¿sí?, sino que cumplen la relatividad de Lorentz, ¿sí?, las transformaciones de Lorentz, no la relatividad de Einstein. Ya, entonces no funciona así, ¿no es cierto? Y la segunda cosa que nos podría sugerir aquí, que es falsa, es que la carga se transforma por gamma, lo cual es falso, ¿no? La carga es invariante de una transformación, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver después, ¿no? Pero bueno, entonces lo único que quiero mostrar aquí es que una transformación de Galileo no me permite transformar el, el potencial, ¿no es cierto?, de Lorentz, de electrostático, a un potencial de cuando la carga se mueve con velocidad constante. Ya no me sirve, ¿no? Porque no me da el resultado correcto, ¿ya? Este gamma no aparece, ¿no? El denominador está bien, pero el gamma no aparece, ¿sí? Es lo que quería mostrarles. Sí, y entonces las transformaciones de Lorentz realmente de los potenciales eléctricos y vectoriales, ¿no es cierto?, son las que se transforman de acuerdo a las transformaciones de Lorentz, ¿ya? Preguntas, por favor. Profe, ¿cómo obtiene esa relación radial, la anterior que tenía en las
tenía igualando así lo que era el denominador del campo, no, sí, ahí, justo ahí, ¿cómo tiene esa relación? La verde. Solo sumando, es decir, solo de aquí, ¿no es cierto? Reemplazando este Ajá. gamma por lo que es, y este de aquí por el z, y que teníamos acá, ¿no es cierto? Por este z griego que teníamos de aquí. Ah, ya, ya. Ya, solamente eso, ¿no? Es decir, solamente es matemática para tratar de escribirle así. Es decir, simplemente lo que me interesa a mí es tratar de escribir R menos R', es decir, recuerden, ¿no? R, sí, R es, ya recuerden esto, R es, sí, R es la posición donde estoy calculando el campo, ¿sí? Y RQ es la posición de la carga Q, ¿no es cierto? Que es 0, 0, V por T. Entonces a mí lo que me interesa ponerle es como R, ¿no es cierto? Que es la resta de las dos, que es básicamente X, Y, Z menos B por T. En función de esto es lo que me interesa poner. En función de R, en función del módulo de R, básicamente. Entonces, y todo lo que no sea módulo de R, sacarle como esto, ¿no? Que es el beta, ¿ya? Es decir, más o menos. Sí, para poder llegar a establecer esta relación, digamos. Poder ver, ¿no es cierto?, cuál es la forma de la superficie que tiene el mismo campo eléctrico y que tiene la misma magnitud de campo eléctrico y ver que el campo eléctrico se deforma, ¿no? Tal como está aquí ya, se deforma, así es decir, mucho más intenso en esta dirección, en la dirección ortogonal del movimiento de la carga que en la dirección de la velocidad. Sí, simplemente eso, ¿no? Sí, profe. Y otra pregunta que era respecto a las transformadas de Galileo. Entonces, esta parte de la electrodinámica no cumple con la teoría clásica. No, las ecuaciones de Maxwell, tal como las vemos aquí, de hecho, cumplen, ¿no es cierto? Estas ecuaciones de Maxwell, ¿no es cierto? Estas ecuaciones de Maxwell, ¿no es cierto? Las que están en negro, las originales que habíamos visto, cumplen con la relatividad de Einstein, con las transformaciones de Lorentz. Entonces, de hecho, si se hubiese trabajado a partir de estas ecuaciones, se hubiese encontrado necesariamente las transformaciones de Lorentz. Sí, necesariamente se encuentran esas de ahí, porque estas ecuaciones automáticamente cumplen con las transformaciones de Lorentz. Sí. Entonces, la electrodinámica que le estamos viendo automáticamente es relativista. Ya automáticamente cumple con las transformaciones de Lorentz. Sí. Sí, y estas transformadas de Gauge ya existían antes de la relatividad de Einstein. Bueno, no sé históricamente, imagino que sí. Imagino que sí, todas estas transformaciones gays, ¿no es cierto? Todo esto imagino que sí, ya existían. Sí, supongo que sí. Entonces, ahí no habría un problema, porque me imagino que antes creían que solo era todo clásico y ahí no cumple pues lo que es la relatividad de Galileo. Claro, eso no sé históricamente cómo sería, ¿no? Porque si ustedes, por ejemplo, hacen una transformación, dicen, ¿no es cierto? Voy a transformar estas ecuaciones de Maxwell cambiando de un sistema X, Y, Z, ¿no es cierto? A un sistema X', Y', Z', ya, que se mueva el uno con respecto del otro, ¿sí? Entonces, cuando hacen las transformaciones, las ecuaciones de Maxwell no son invariantes, ¿sí? Porque deberían aparecer, ¿no es cierto? Exactamente las mismas ecuaciones, pero con todo prima. Todo primado debería ser, porque se supone que son invariantes, ¿no? Pero cuando hacen estas transformaciones de X, Y, Z, X', Y', Z' con las transformaciones de Galileo, las ecuaciones de Maxwell cambian de forma, ¿ya? Y no funciona la invarianza que se supone que debería ser. Y en cambio, ¿no es cierto? Cuando ustedes cuando transforman las ecuaciones de onda, digamos, ¿no? Bueno, las ecuaciones de Maxwell, hemos dicho, de los campos electromagnéticos, con transformaciones de Lorentz, se ve que son invariantes. El problema aquí es que, el problema ahí de esto no se hace matemáticamente, no es tan fácil,
porque realmente el campo electromagnético es un tensor, ¿sí? Es un tensor cuadridimensional, es decir, ¿no es cierto? Ustedes dicen tengo, ¿no es cierto? C por T, X, Y, Z. Esta es la cuadriposición, ¿ya? Es el tensor, ¿no es cierto? Posición covariante, ¿ya? Y entonces ustedes tienen un equivalente, ¿no es cierto? Que es el potencial covariante. Sería, por ejemplo, B y el potencial vectorial, ¿ya? Entonces este va a ser un tensor y este se va a transformar igualito, ¿no es cierto? Que las transformaciones de Lorentz. Cuando ustedes ven el campo electromagnético, realmente aquí se forma un tensor de segundo orden, donde aquí están, ¿no es cierto? Esta es una matriz 4x4, donde aquí están las componentes del campo eléctrico y del campo magnético. ¿Ya? Y entonces este tensor 4x4, que son básicamente estas de, bueno, que de ahí, de aquí, digamos, sale las ecuaciones de Maxwell, es un tensor que tiene dos transformaciones de Lorentz, una para la una subíndice y otra para la otra subíndice. Entonces son dos transformaciones de Lorentz que tengo que hacer para transformar este tensor que tiene toda la información de los campos. Y entonces realmente, ¿no? Cuando se quiere trabajar en el espacio cuadridimensional, es más fácil trabajar con el potencial que con el campo directamente, porque el potencial se comporta idéntico que la posición, se transforma idéntico que la posición, donde la componente temporal es reemplazada por el potencial, ¿sí? Y la componente espacial es reemplazada por el potencial vectorial. Y entonces se transforma en idéntico, ¿no? Entonces lo que hago aquí, hago acá, excepto que en vez de X y Z tengo AX, A Y, Z, y en vez de C por T tengo el potencial eléctrico, o B sobre C, o lo como sea, ¿no? Depende del sistema de referencia, del sistema de unidades que estemos usando. Pero entonces así se trabaja, ¿ya? Y todo esto de aquí es lo que ustedes van a ver en complementos electrodinámicos, la forma covariante de la electrodinámica, ¿ya? ¿Ok? Pero adelantándome es eso. Sí, perfecto, muchas gracias. Bueno, no sé si tienen más preguntas. He demorado mucho en este ejercicio, pero creo que, bueno, espero que haya valido la pena. No hay más preguntas. Profe, y esa parte de la carga que está multiplicando por gamma, ¿eso no tiene en sí un significado como que análogo a, por ejemplo, la masa en reposo, que es la masa por gamma, ¿verdad? ¿O Exacto, sí, sí? es decir, de aquí sugeriría eso, ¿no es cierto? Si hago las transformaciones de Galileo, podría compensarlas modificando la carga, ¿no? Digo, la carga se multiplica por gamma, pero realmente se va a ver cuando se ve la parte covariante, se queda más claro que la carga es un invariante, ¿sí? Entonces, la carga realmente no es que la carga en el sistema en reposo vale Q y en el sistema en movimiento vale Q por gamma. Y algo como la masa en reposo y la masa relativista, ¿no es cierto? Que no hay un análogo aquí, no es lo mismo, ¿sí? Y eso sale automáticamente cuando se plantea la electrodinámica covariante y se ve los invariantes, ¿no? Recuerden lo que es un invariante. Ustedes dicen, tengo un vector, tengo un tensor covariante, lo multiplico por un contravariante, y esto me da un escalar, ¿sí? Donde este escalar es invariante, ¿sí? Entonces este escalar es un invariante, ¿no? Por definición. ¿Ya? Entonces, cuando se hace la contracción de los tensores, se ve que la carga es un invariante, básicamente. ¿Ya? Y entonces la carga no se transforma de una... Ya, pero bueno, eso es cuestión de electrodinámica 2, ¿ya? Pero no Gracias. existe algo análogo a la masa en reposo y la masa en movimiento como masa relativista. ¿Ok? Ya, gracias, profe. Eso, ¿ya? Bueno, yo creo que ya no queda tiempo para más. Tengo más ejercicios que mostrarles, pero espero que hayan podido ver. ¿Ya? Entonces, en la siguiente clase, lo que ya me interesa es empezar a construir esto, ¿no? El lagrangiano y el hamiltoniano de una carga en un campo electromagnético externo. Sí,
Porque recuerden ustedes, ¿no? Cuando ustedes quieren plantear una carga, digamos, un sistema mecánico que involucre cargas y campos, ustedes tienen que plantear el hamiltoniano, ¿sí? O el lagrangiano, ¿no? O a partir de la fuerza de Lorentz, ¿ya? Pero es interesante plantear el hamiltoniano porque a partir del hamiltoniano clásico se construye el hamiltoniano cuántico. ¿Sí? Es idéntico, ¿no? Nada más que las cantidades ustedes reemplazan por unos que se llaman operadores, ¿ya? Y entonces ustedes deben saber construir cómo es el hamiltoniano clásico de una carga en presencia de un campo electromagnético, ¿sí? Que es mejor, ¿no es cierto?, que hacer a partir de las transformaciones a partir de la fuerza de Lorentz, porque no existe un equivalente de fuerza en cuántica. Pues en cuántica necesariamente tienen que saber construir el hamiltoniano clásico. Y para construir el hamiltoniano clásico debemos partir, ¿no?, de la fuerza de Lorentz, y de aquí se puede demostrar a lo que es igual el hamiltoniano clásico, ¿ya? Y eso va a ser lo que vamos a hacer la siguiente clase. Y bueno, hemos de seguir practicando toda esta teoría del potencial, ¿ya? Finalmente, con todo esto de aquí, con el hamiltoniano y lo que vimos ahora, lo que vamos a construir es la teoría de radiación dipolar, eléctrica y magnética, ¿ya? Que es el primer intento de abordar lo que es una radiación, ¿ok? Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente, en la siguiente clase y en las subsiguientes, ¿no? Bueno, entonces, si no hay más preguntas, quedamos ahí por ahora. Los primeros minutos de la clase, por si acaso, no están grabados porque el sistema de grabación tuvo un crash y no pude grabar, así que creo que están perdidos los primeros 10 minutos o 15 de la grabación, por si acaso. Entonces nos vemos el día de mañana, ¿ya? Profe, ¿cuántos ejercicios quedaron planteados? Bueno, realmente son algunos ejercicios sencillos, ¿no? Son 6. ¿Sí? Ah, no, respecto a los ejercicios que nos muestra aquí en clases. Quedaron planteados. Básicamente, bueno, de los que faltan por mostrarles es uno, digamos, este de aquí. ¿No es cierto?, que es el ejercicio que habíamos discutido al final de la clase anterior, ¿sí? Bueno, y hay otros par de ejercicios que serían interesantes que los resuelvan, que les mandaré a hacer el día de mañana. No sé qué es esta, ¿no? Es más, digamos, las ideas de una transformación gauge y cosas así. Y este de aquí, ¿cierto? Que es un gauge de una onda, básicamente, ¿ya? Entonces, eso, ¿no? Eso quedaría planteado que iría en el deber de esta semana, ¿no? Sino que ya bueno, se nos acumuló por el hecho de que yo ya subí esto, se supone el día viernes anterior, pero en realidad no hay en el aula, no sé qué pasó, no se ha grabado, ¿no? Sí. Entonces eso, ¿no? Entonces, Ya, profe. este es el deber, ya. Ya les voy a subir inmediatamente ahorita y vamos a tener otro deber extra de, de esta semana, ¿no? Que tengo que ver bien cuáles van a ser, ¿ya? Pero bueno, hemos de seguir trabajando, ¿ok? Por Sí, profe. cierto, ya les voy a plantear el segundo tema de proyecto de este bimestre que tiene que ver con radiación, ¿no? Entonces estoy elaborando el texto para que comiencen a trabajar, ¿ok? A lo largo de esta semana, máximo la otra, ya les pongo el trabajo que tiene que ver con el proyecto, ¿sí? Que tiene que ver justo con la teoría del potencial y lo que es la radiación electromagnética, ¿ya? Nos vemos entonces en la clase de mañana. Sí, profe. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego, Profe, profe. profe, esta teoría está en el libro de Griffiths. Sí, creo que todo, casi todo. Bueno, esta creo que es la base. Déjeme verle. Creo que todo está allí. Creo que sí. Me parece que sí, porque más o menos es el nivel que ustedes deberían un poquito dominar, ¿no? Yo pensaría que sí, todo esto más o menos está. No sé si tienen, por ejemplo, el ejemplo de la carga en movimiento está ahí, ¿sí? No sé. Bueno, los otros ejemplos no son de ahí, no son de otros libros. Pero en la parte teórica todo creo que está hasta aquí, ¿no? Lo que es radiación no tanto, ya lo que vamos a ver de radiación
Creo que sí está a nivel de Griffith, no estoy seguro, tengo que revisar, porque usualmente ya no sabemos salir un poquito de ahí, ¿no? En lo que es radiación y cosas así, ¿ya? Pero esta clase sí. Ya, profe, eso es todo. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Ok, hasta mañana.